señoras y señores, bienvenidos a un nuevo episodio de Prólogo en Blanco. Cada vez más gente, es que más gente nos están siguiendo, ya es un éxito mundial. Bueno, hoy vamos a hablar de un libro muy especial, también de una autora mexicana que se llama Ángeles Mastretta, y el libro se llama Arráncame la vida. Este lo escogió Jessie y ella nos va a hablar un poquito de qué se trata este libro. Bueno, este libro está ambientado en Puebla, entre los años de la postrevolución, entre 1930 y 1940. Trata principalmente de Catalina Guzmán, que la casan con un señor muchísimo más grande que ella, Andrés Asensio. Él es un político que utiliza medios muy violentos y muy, pues sí, agresivos de la época para subir de puesto, que al final Catalina va relatando su vida, con cómo es estar casada con una persona como Andrés Asensio, que al final es una mezcla entre amor, odio, costumbre, pero a pesar de que ella vive como en este encierro, primero está como que muy enfrascada en ser una esposa ejemplar, una esposa que no sabe nada, pero se va desarrollando como una mujer en la política. Entonces creo que ese es el punto principal en el que la autora marca la diferencia con este libro. Sí, creo que tienes razón. Y a partir de esto que dijiste, y podrías decirnos un poco por qué elegiste el libro y si tenía algo, una relación personal para ti, además de dónde se ambienta. Sí, principalmente eso. Elegí este libro porque está ambientado en Puebla, la autora es poblana. Entonces, pues yo nací ahí y pues tenía muchas ganas de leer el libro porque yo ya había visto la película hace mucho tiempo, pero pues era muy pequeña. ¿La película cómo fue producida? O sea, ¿En qué año habrá sido? 2003. pero 2003. son de actores mexicanos y todo. Sí, O sea, sí, producción son actores mexicana, ¿no? mexicanos, Sí, y ahorita pues sí, obviamente hay una comparación de cómo es el libro, que ahora ya entiendo como que más cuestiones políticas. Sí. Que verla así nada más porque es un drama, ¿no? Sí. Entonces, es por eso que la elegí, aparte de mexicana, poblana. Entonces, por eso. Excelente. Yo creo que también sería importante como mencionar que obviamente es una novela histórica, pero que parte como de un personaje real de la historia y de la política mexicana para poder como crear este libro. La persona es Maximino Ávila Camacho, que es el hermano del presidente Ávila Camacho. Entonces como que siento que la autora, a mi parecer, relató muy bien como la historia de México en una pues novela, adaptándola obviamente como que a personajes ficticios. Y bueno, ya iremos hablando también más adelante como de la situación real de la política de México y de la historia que se vivió en la posrevolución y cómo se lleva esta historia para conocer un poco como de la historia de la vida cotidiana en México. Sí. Excelente. ¿Les fue fácil o difícil leer este libro? Pues yo creo que fue fácil, o sea, desde que lo empecé, o sea, la lectura sí se sintió súper fresca, más que obviamente es en español, entonces como que ya uno lo digiere mejor, entonces, pues sí, fue fácil en general, y estaba, digamos, como un lenguaje, pues a pesar de que es de época el libro, pues no, obviamente no fue escrito en esa época, pero sí el lenguaje es muy, muy fresco para el contexto en el que se desarrolla la historia. Para ti, Jessie. Igual fácil, que incluso iba a mencionar que aunque uno no sepa de la historia de México como tal, la sabe envolver muy bien. Sí. O sea, al final, sin personajes que va mencionando, aún así como que lo va relacionando cómo es la política, bueno, en esos años, ¿no? Sí, yo creo que es lo que dice Jessie, como que independientemente si conoces o no la historia, yo creo que el hecho de venir como de países latinoamericanos te hace ver cómo era la sociedad en México en esa época y creo que, o sea, obviamente lo reconoces y también como que lo sientes, la lectura sobre todo como muy real, muy auténtico, ¿no? Lo que estamos acostumbrados a ver aún así en la sociedad de nuestros países.
¿Cómo describirían la historia en pocas palabras? Veamos si esta vez lo logramos. Creo que esta vez sí lo logramos. ¿Sí? Yo creo que una de las palabras que se me venían a la mente cuando estaba leyendo era la palabra despertar. Porque incluso yo tenía algo anotado de que también lo que tengo anotado es como que el libro habla del despertar de los derechos de la mujer, ¿no? O sea, como que habla mucho de esa transición en que las mujeres dijeron como que nosotras necesitamos algo más que ser como las esclavas de estos tipos, ¿no? Sí, amas de O sea, casa. como que ya ellas, fue el momento en que ellas empezaron a decir, tenemos los mismos derechos porque pues somos iguales todos. Entonces, creo que la palabra es despertar. Para mí, yo creo que madurez por parte de Catalina, obviamente. Pues mucha violencia y también siento que tradición. Sí, yo diría como intrigante y valentía. Por lo mismo que decías, Catalina tuvo como que un control emocional muy fuerte, a pesar de que no sabía nada a los 15 años. De repente se casa y dice, bueno, me tengo que adaptar a la política, me tengo que adaptar a la sociedad y me tengo que adaptar como madre, que al final ella no sabía absolutamente nada y fue creciendo en sociedad, que incluso cuando empezaron los problemas con Andrés, o sea, los problemas con la sociedad, iban a ella a decirle, oye, habla con tu marido porque necesito esto y esto, o le pasó esto a mi marido, y ella como que veía la forma de ayudar, aún así si no le hacía caso, Andrés nunca la soltó pues por eso mismo, porque yo siento que él sentía que era muy buena en desenvolviéndose en la sociedad. Sí, tiene razón. Yo creo también, la siguiente pregunta es si creen ustedes que la historia es lineal, y creo que viene muy de la mano de lo que estamos diciendo. Porque para mí, como la historia se desenvuelve, sí de forma lineal, pero a través de la vida de Catalina. O sea, como desde su niñez, como su despertar sexual, porque también habla mucho como de la sexualidad que vivían las niñas, porque prácticamente eran unas niñas cuando se casaban, cómo iban como desarrollándose como en la época, como en la sociedad, pero creo que a través de la madurez, o sea, tú ves una Catalina niña que no sabe nada de sexualidad, conoce la sexualidad, después pasa a decir, bueno, voy a ser una madre ejemplar, una ama de casa ejemplar, y después dice, puedo ser más que eso, tengo más capacidades y también tengo un control. Después yo siento que avanzado ya el libro y avanzada ella en la edad, encontró y descubrió que ella tenía un poder sobre los hombres, que ella tenía como una ventaja sobre ellos y que podía manipular también las cosas a su beneficencia, creo yo. Sí. Es que creo que va muy de la mano del despertar que yo digo. Porque si ves, digamos, ella la hacen casarse a los 16 años, pero ves ella cómo va madurando y va despertando como que, o sea, toda esa experiencia que ella tuvo con Andrés, a pesar de que era un poco caótica y estaba muy envuelta en la política y demás, eso fue lo que ella fue absorbiendo y ya se volvió, sin darse cuenta, en una mujer poderosa. Y creo que incluso fue muy audaz, porque al final ella, del primer amor que tenía sobre Andrés, al final fue como cierto miedo, pero al final fue poder, porque dijo, bueno, yo no me puedo deshacer de sus garras, tengo que saber cómo darle la vuelta, ¿no? Sí. Y ahí fue cuando ella dijo como, bueno, puedo tener mis amantes, porque él también los tiene, X o Y. Entonces ella le dio la vuelta muy fácil, como diciendo, sé controlar aquí, sé controlar allá. Sí. Sí, 100%. ¿Qué les pareció la forma de escribir de la autora? ¿Les ayudó como a entender mejor el contexto, creen ustedes, o fue más bien como muy moderno? No, yo la verdad, es lo que hablábamos la otra vez, o sea, creo que este tipo de autores sabe cómo ambientarte en un lugar de la post-revolución, o sea, cómo te pueden hacer sentir, y que incluso ya sabes cómo es la sociedad actual de México, te ambienta muy bien en esa época. Entonces yo siento que fue muy fácil, te digo, aún sabiendo nada de historia, que sé muy poco la verdad de historia, al final te envuelve, al final te llegas como a saber incluso de los partidos políticos, todo eso, ¿no?
Sí, sí, sí. Creo que algo que me llamaba mucho la atención del libro era las... A mí me gusta eso en los libros, las conversaciones. Y siento que la manera en que ella lo expresaba, o sea, yo podía escuchar en mi cabeza la voz de Andrés y la voz de Catalina y diferentes tonalidades de cómo respondían las cosas. O sea, ella muchas veces él le hablaba y los dos solo se respondían con sarcasmos y uno sentía los sarcasmos en las mismas frases. O sea, ella también era súper cortante a veces, le ocultaba la verdad, pero también yo sentía que él la sabía, entonces él le seguía preguntando como para... Ver hasta dónde le Ajá, mentía. exactamente, exactamente. Los dos sabían la clase de persona que era el otro y era un juego de preguntas y respuestas como para ver qué le sacó a este, yo sabiendo aún la verdad. Sí. Fíjate que también a mí me pareció, uno, en la forma de escribir, creo que lo dijimos cuando leímos Isabel Allende, cuando leímos Como agua para chocolate, que creo que obviamente conocemos y tenemos un contexto como histórico y social de países latinoamericanos, pero creemos, por lo menos lo hemos hablado antes, que son tan descriptivas en la manera de cómo escriben que creo que te hacen sentir parte de, o sea, Sí. es lo que dice Jorge, o sea, sientes cómo hablan, sientes en dónde están, te imaginas completamente como los espacios en los que están pasando las situaciones. Y cómo se expresan, ¿no? Porque al final hay diálogos que te dan risa, porque incluso uno usa esas palabras. Ujú. Sí, Sí, a mí me da mucha risa. Fuerte. Y a mí personalmente, como obviamente la parte histórica, me parece que ella crea un personaje de Andrés Mm. desde el punto de vista que obviamente está hablando como de los caciques de la posrevolución y como todo eso, pero creo que te lo hace ver a él como desde pobre, ¿no? O sea, como desde que era pobre y que luchó para estar en el ejército y que después ya es un político y va creciendo hasta Sí. casi llegar a ser presidente, como creo que te da esa imagen que la gente tenía en la posrevolución de los militares y cómo iban creciendo. Sí. Entonces como que eso también me parece muy interesante porque, o sea, si lo ves desde donde se inspiró, del personaje real que se inspiró, no fue así, pero así es como los hacían ver en esa época eran pobres y fueron creciendo y tú también pues, Sí. ¿sabes? O sea, como me pareció también Como muy que esa era interesante. la influencia para que fueras un poquito más empático, ¿no? Ajá, Sí. exacto, como los políticos queridos y sí, eso me pareció súper, súper interesante del autor. Sí. En ese capítulo yo como que me perdí un poquito. O sea, como que yo estaba leyendo y pero yo ¿qué es lo que estoy leyendo? O sea, como que ella solo en ese capítulo, que es como el capítulo 5 o 6, Ella usa 2 capítulos para describirlo a él. es que se va como a los principios de él y yo decía, pero como ¿en qué momento se volvieron pobres? O sea, como que yo lo veía así como con las uñas, como con sueños y eso. Y yo decía, pero ¿en qué momento pasó eso? O como no sentí el cambio al pasado, ¿me Sí, entiendes? y fíjate que ahorita que están hablando de eso, mi hermana que está leyendo el libro me dijo, es que hay un punto en el que creo que yo ni siquiera le creo que él haya pasado por eso, ¿sabes? Sí. O sea, porque como de pobreza y no tener nada y que la esposa y como que se notaba en la pobreza que él era más dominado por la esposa, ahora es lo contrario. Yo dije, es razón, o sea, tienes razón, como que estás haciendo un análisis diferente a... Y si te das cuenta, solamente hablan un poquito de su mamá, pero no hablan precisamente de toda su familia, porque obviamente hay algo detrás. Sí. Y ahorita qué bueno que tocaste ese punto porque me quiero ir a eso de la mamá y el hermano. Sí. Sí. Bueno, ¿cuál fue el momento en el que se engancharon con la lectura? Vamos, Jorge, tú puedes. Yo sí. No. O sea, creo que no hubo como un clic así como que me haya enganchado, sino que algo que me gustó fue que desde que leí la primera página yo dije, está fácil para mí. Desde que lo leí dije, bueno, pues ya, dice. Pues ya, Ya lo está. Pues ya, empiezo. lo empiezo. Pero no, sí, o sea, siento que me fue muy fácil desde el principio. O sea, como que leí las primeras 20 páginas, así como en 10 minuticos. Y Ya leyendo Y muy ya, rápido, ¿no? según. está suave. A diferencia de otros, un nuevo saludo para Oscar Wilde. Lo traemos a colación en cada lugar. Próximo Espero- capítulo espero traeremos que no- sus cenizas. Espero que no le jalen las patas en la noche. Ah, pobre Oscar. Pero no, sí.
Creo que sí. Desde el principio como que uno queda enganchado de una vez. Sí, yo también. Sí, me impresionó mucho cómo, pues al final ella fue, o sea, Catalina fue vendida Ujú. por su papá y dijo, bueno, tú te casas y ya, ¿no? Sí. Pero ¿sabes qué? También creo que eso me gustó del libro, como que siento que no sé, digamos, el clímax estuvo en el principio. Sí. O sea, desde el principio es como, este es el problema y de ahí ya... Sí. Como que no te hace una larga introducción como otros que dices, bueno, a partir del capítulo 5 se está bueno. El capítulo 20. 22 para mí. Sí. No, pero sí, tienes razón. O sea, como que uno arranca de una vez con una problemática real, que uno sabe que a partir de eso es que se va a desenvolver toda la historia. Porque uno ya dice, años 30, niña de 16 años, casándose con un man ya como de 30 y tantos con de él. 30 y tantos y ya con un cierto rango, ¿me entiendes? Sí, Entonces uno dice, ahí está, ahí ya empezó mal la cosa. sí. Y ahí como que está muy marcado el machismo desde No, el eso, principio. sí. Ni siquiera que haya arrancado mal la cosa, es que arrancó de una vez diciéndonos, así se manejaba en esa época. Sí. Sí, todo era base de buscar qué decía la sociedad, cómo Ajá. está desenvuelto, Sí. los hombres mandan, todo eso. Entonces, el despertar, como dices, de Catalina fue Sí, ya Sí. avanzada. Fue ya avanzada, sí. Ujú. ¿Cuál fue su personaje favorito? Creo que Carlos Vives, un saludo para Carlos Vives. No, pero ¿saben por qué? Es que su música me encanta, no mentira. No, ¿saben qué? Siento Yo que... no me había puesto a pensar que se llamaba igual que Carlos Yo Vives, fue lo el primero que cantante. caí. No, Y yo dije como que, Sí, ¿qué hace Carlos Vives acá? ¿cuántos años tiene Carlos Vives? yo hasta que no lo Viajero dices del ahorita no. tiempo. Bueno, un poco Sí, de sí, sí. contexto. Ella en un punto de la historia se enamora de otro hombre. Entonces como que siento que es parte de la evolución y la madurez de ella de enamorarse ahora sí de alguien más. Porque al principio ella no estaba enamorada del esposo, o sea, simplemente fue como él la eligió, digámoslo así, él la eligió, vas a ser mi esposa y ya, y al principio ella creía que estaba enamorada, pero cuando conoce a Carlos Vives es que se da cuenta en realidad lo que es enamorarse. Sí. Entonces es un Exactamente. personaje importante como de la historia. Sí, por eso es mi favorito, porque siento que él es el que le enseña a ella verdaderamente a amar. O sea, porque ella, siento que es el primer personaje en su vida de quien se enamora con el corazón y con el alma, pues. Porque pues venía con la costumbre de los 16 años, con un man que solo le decía qué hacer, o tienes todo esto con todas las comodidades, pero en realidad ella ya se enamora de Carlos Vives porque se enamora del ser como tal, ¿me entiendes? Del arte, de la música, de que pues, no tiene sus millones o puede que los tenga, lo que sea, pero se enamoró de su esencia. Sí, y aparte también, no sé lo que tú dices, como que se enamora de esta persona que no tiene nada como material, pero es una persona artística. Y al mismo tiempo siento que también él es un hombre moderno que le enseña a ella muchas cosas como de sí misma, o sea, de amar, de disfrutar, de la sexualidad también, de ella ser como una mujer libre. O sea, como que siento que es creo que ella es el punto donde tú ya te das cuenta que ella ya es una mujer madura Sí, y ya toma decisiones. Sí. que aunque se ven a escondidas, creo que ella logra dominar muy bien esa parte de, ok, sí me estoy enamorando y quiero ver cómo soy yo misma con él, Ajá, ¿sabes? sí. Sí, incluso ella dice varias veces como yo me quiero ir con él, o sea, yo quiero como organizar mis cosas e irme con Carlos Vives. Pero ¿sabes qué ¿A también? cantar? A cantar, sí, la bicicleta. Él es el que canta esa, ¿no? No. Vamos a poner un poco aquí de la bicicleta de Carlos Vives con Shakira. Con Catalina. Despelucado en una Es que en realidad esta es la historia de Shakira y Carlos Vives, pero maquillada con otros nombres. Si nos los puedes cantar, por favor, porque no me las... Sí. En base. No, sí, o sea, y aparte, ¿sabes qué? También me parece súper interesante que creo que, obviamente, todos sabían que Catalina y Carlos eran como algo. algo, o sea, todos sabían. Sí. Y el esposo también lo sabía y lo invitaba todo el tiempo porque Sí. la veía que ella estaba contenta con él. Sí. Pero al mismo tiempo decía como que siento que para mí ella tenía mucho poder sobre Andrés, porque Andrés como que se hacía el que no sabía que eran amantes, pero
lo quería tener cerca para que ella también estuviera cerca. Entonces, como que incluso, obviamente también sabía de todos los demás amantes que tuvo antes y después de Carlos Vives. Sí, Pero precisamente por el dominio que tenía sobre él, ajá. no decía nada. Sí, Era sí, como sí. que es que esta mujer hace todo. O sea, ella va a mis eventos, no dice, no hace y organiza todo. Sí. Entonces, Y precisamente ahí vienen esas conversaciones sarcásticas. Sí. Porque hubo una parte en una de esas invitaciones en que él invitó a Carlos a la casa y creo que él se pone a tomar con otro señor. Como que se ponen a tomar y ella se va como a caminar con Carlos Vives y otra persona. Medina. Sí, se Sí. va con... Ajá, sí. Pero que de repente se quedan ellos dos solos. Y como que no sé si se besan y cosas así. pero cuando vuelven, empieza Andrés. Bueno, ¿y qué fue lo que hicieron? ¿Y qué le contó eso? O sea, empieza con un interrogatorio, pero redenso. Y que dice, Y no me ella, acuerdo, no me acuerdo. a evadir. Es un juego de preguntas y evasión lo que hacen ellas dos. Ellos dos. Que ¿Qué es incluso lo que ahí, tú dices? perdón, creo que incluso ahí le dice como, yo no me acuesto con Carlos. Sí. ¿no? Sí. Porque man le insinúa, le está insinuando cada ratico como que qué hicieron. Y ahí se nota, digamos, el dominio que tiene Catalina sobre Andrés. Porque ella ya lo conoce, ella sabe que él va a preguntar y ella ya tiene todo previamente respondido en su cabeza. Y sabes que también creo que ahí sale mucho porque Catalina en un momento dice que ella le tiene miedo. O sea, que le tiene Ajá. miedo porque ella sabe de lo que él es capaz. Entonces yo creo que en la primera parte del libro, ella todo el tiempo sabía, pero no se quería dar cuenta de que obviamente él hacía demasiadas matanzas y mataba a la gente y todo lo movía como él quería y ella nunca lo aceptó. O sea, Sí. no aceptó la realidad que ella conocía. Y creo que en ese punto, cuando ella tenía miedo, ya, o sea, como que se dio cuenta de que sí, él hace todo eso y me lo puede hacer a mí también. Sí. ¿Y sabes qué? Yo empecé a presentir la desaparición de Carlos Vives. Spoilers. En el momento que él dice, yo jamás sería capaz de hacerle algo a Carlos. O sea, es que si le hacen algo a Carlos, se tiene que meter conmigo primero. Yo ahí dije, ya, el man ya tomó la decisión de desaparecerlo. Y ella ya también sabía, Catalina Sí, ya ella lo también sabía sabía. y ella estaba esperando que en cualquier momento le mataran a Carlos. Sí, porque ¿sabes cuál era la cosa? Que siento que Andrés no sabía medir entre el poder y la relación que tenía con los demás. O sea, porque él era como un juego como de agentes encubiertos porque él quería tener a Carlos con él porque sabía que Carlos no estaba 100% como de su lado de la política y sabía que llevaba información al otro lado. Entonces, teniéndolo cerca y la relación que él tenía con Catalina, sabía que también podía sacarle esa información del otro bando político a través de Catalina. Entonces siento que también por eso era un juego como que te tengo cerca, pero te quiero matar al mismo tiempo. Sí, como que tengo esta as bajo la manga, pero el as me está estorbando, se me está clavando, ¿me entiendes? Sí. Creo que era su manera como de dominar, porque precisamente no sabía, quería dominar todo, y su manera era como mato aquí, mato allá Sí. y meto el miedo. Y aparte como al final su aspiración máxima era ser presidente de la República, o sea, siento que por eso fue como, bueno, yo fui gobernador de Puebla, pues como que controlo todo Puebla, o sea, porque Puebla es mío y hago y deshago, porque tenía casas, tenía terrenos, tenía amantes, tenía hijos, dominaba todo Puebla. Pero cuando su meta fue como ser presidente de México, siento que ahí ya también le cambió el chip de todos contra mí y todo, ¿sabes? Como una conspiración que él tenía ahí. Pues de él solo, porque Ajá, ya nadie sí. tenía como que, ya nadie confiaba en él. Sí, al sí. final. Sí. Tenaz. Bueno, ya, ¿cuál pero- era tu personaje favorito? No, Sí, Ah, nos quedamos con Venga, respeten, por Carlos favor. Vives. Respeten el Pero- orden de las preguntas. Carlos no, Vives nos profundizamos. Pero el mío es Catalina. Al final creo que para mí fue muy importante como su despegue de niña a ser una mujer empoderada. Como que de dominar esa parte del machismo en una época tan difícil. Sí, yo creo que también a mí Catalina, y ¿sabes qué otro personaje me parece interesante? La amiga de Catalina que
que era como la amante del... Baby, ¿o cómo se llamaba? Sí. Sí, Ella. es que con ella es que yo digo que salieron a hablar con Carlos Ah, Vives. es cierto. Y ella, yo no sé qué es lo que se hace, no me acuerdo para dónde es que se va. No, ella... Ah, sí, Pero ya me ellos quedan acordé. los dos Sí, solos sí, un sí. rato. Sí. Pero o sea, ese personaje de esa mujer me parece que es como lo opuesto a Catalina completamente, porque... Lili. ¿No era como Lili? No. Era como Baby, algo así. Sí, porque como que se vuelve el amante de este gobernador, o Sí. que era un político, era un Político, pero era casado Sí. y ella era la amante. Y la tenía como en una casa y la mujer tenía todo en esa casa, absolutamente todo, y aparte se la llevaba de viaje a Europa y así. Ya, y que la vieja decía que le iba a decir al man que se quería separar Sí. y que quería que le dejara que tal carro, que tal casa, que plata, que todo. Todo, Sí. ajá. Catalina la ayuda, o sea, en ese momento Sí. Catalina la ayuda para que lo deje. Que Y ya al vivió fin- todo eso. Ajá, y al Sí. final, pues obviamente se queda con él, pero era una mujer encerrada en la casa del amante y ya, o Sí, sea. sí. Jaulita de oro, sí, jaulita de oro. Sí. Que al principio pensé que Catalina iba a ser algo así. O sea, el personaje en el libro pensé que iba a ser algo Ya. así. Ya. Pero fue totalmente Sí, lo sí, opuesto. sí. ¿Dónde creen ustedes que están los puntos claves de la historia? Mm, pues yo creo que es cuando empieza a relatar de la historia de Andrés Asensio. O sea, como que ahí te das cuenta de su trasfondo, aunque sea mentira, ve de dónde viene. Y Sí. pues cuando ella empieza como a mostrarse en sociedad. Porque hay un momento en el que ella relata cómo es su vida y que ya estaba harta y ya estaba de una manera automática, que es Sí. cuando se empezaba a acostumbrar a su vida de la primera mujer, ¿no? Sí. Yo creo que, pues como lo dije anteriormente, o sea, en el principio del libro, cuando ya uno se da cuenta que es una niña que se va a casar con un man, siento que eso es un punto clave porque lo decía, es una historia que ya uno se da cuenta que se va a desenvolver a partir de esa problemática. O esa circunstancia, no problemática, porque pues eso al final en esa época no era un problema. Era una circunstancia, una costumbre. Yo creo que sí, o sea, eso que ustedes ya mencionaron, y creo que también, aparte, Carlos Vives como que el segundo amor de ella. O sea, porque creo que Carlos fue como el despertar de ella en el plano como romántico, y después cuando conoce como el segundo amor, que es como... ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo cómo se llamaba, pero que siento que para ella ahí fue el decir de, acepto mi vida con Andrés, no lo va a cambiar porque no lo voy a cambiar nunca en mi vida, pero sé que puedo tener una vida feliz aún así con otra persona estando con Andrés, ¿sabes? Como... Sí. Y ahí es cuando que también ya, obviamente se presenta la oportunidad de acabar con él. acabar con él. Creo que también es un punto importante. Sí, ahí también Sí. creo que... Sí, de hacerle sus juguitos, Sí, sus, sí, sus sí. tecitos verdes. Sí, bueno, porque al principio de la historia, Andrés mata a unas personas como que son opositores, ¿no? Son como del sindicato de trabajadores y todo esto, que son como opositores a su régimen pues sí. político. Entonces, de ahí, una de las esposas de los que mata va con ella, que es cuando siento que Catalina está todavía en el de, no, él es buena persona, es un excelente presidente, gobernador, ¿no? O sea, y la esposa le dice que es que tu esposo mató al mío. Y ella le dice, no, o sea, como que, ¿cómo crees? Y así le reclama al esposo de que ayúdame a encontrar al esposo de esta mujer. Y sí lo ayuda, pero bien muerto, ¿no? O sea, entonces siento que esta mujer regresa al final de la historia cuando Catalina ya está madura, ya tiene esta mentalidad de quiero hacer mi vida. Y le dice como, Será ¿sabes costes? Que supuestamente si tomas de más, te puedes... Son peligrosos, son engañosos. Sí. Catalina dijo, Me interesa. me interesa. Esa Me poción interesa. multijugos. Y ella, Sí. y ella quiero 100. Deme Sí. un bulto, por favor. Sí. Sí, que al final creo que, y lo dice, al final de su spoiler, al final de la historia dice, ya me siento libre. O sea, al final ella le dice todo lo que siente en su Sí, sí, tumba sí.
Sí. Y Ella suelta todo. Ella suelta todo, que si la culpa, que si todo. Entonces, Sí. al final dice, Soy una soy mujer una libre. mujer libre. Oigan, ¿y qué les Dory parece? es libre. No hemos hablado de este personaje, pero me interesa saber su opinión sobre el presidente, el que es el compadre de Andrés, que se Fito. vuelve Fito, ajá, que se vuelve el presidente. O sea, uno, en el contexto histórico, o sea, este Máximo Ávila Camacho, pues él quería ser presidente y al final nombran a su hermano como el candidato a la presidencia y gana la presidencia. Entonces como que siempre hubo este coraje entre el hermano, que fue el gobernador de Puebla, que no fue el presidente, y eligen al hermano. Entonces como que siento que la autora agarra esa línea real para decir, Ok, este es Fito. y este es Fito, y es como, es mi hermano, yo lo considero como mi hermano, es mi compadre, es mi todo, pero yo tendría que haber sido presidente y no él. Sí. Entonces, y en el libro Fito está todo el tiempo como, creo yo y lo siento yo, que es como todo el tiempo está enamorado de Catalina. Sí, porque incluso se le insinúa. Se le insinúa, Una vez ajá. ella dijo no, Sí. pero Y siento que también ella tenía mucho poder sobre Fito y Andrés aprovechaba eso. Porque le decían, ve, acompáñalo a la toma de protesta, ve, acompáñalo a no sé dónde. porque y vienes, sabía que iba a estar así, sí. y vienes y me traes información. Sí. O sea, siento Sí. que era un juego ahí de... Sí. ¿Y Mira, saben qué? interesante, no lo había pensado. Sí. ¿Saben qué? Creo que ese es el detonante del despertar. Porque Catalina dice, tengo toda la información de esto, y yo puedo trabajarlos como yo quiera, porque yo sé más que él y sé más que este otro. O sea, sé más que todos. Entonces ahí es cuando ella dice, yo puedo manipular la situación y la información como yo quiera, y yo voy a tener el poder acá. Ahí es cuando empieza a nacer el empoderamiento femenino que todos conocemos hoy en día en redes sociales. No, pero sí siento que, o sea, sí. sí tienes toda la razón. O sea, por más que era un momento muy machista de la historia de México, o sea, ella sabía el poder que supo hacer. tenía. Sí, totalmente. Siento que el libro puede llegar a ser como un homenaje pues, a la mujer hoy en día que, pues, Sí, al feminismo, al movimiento Sí, feminista, al exacto, empoderamiento. que mucha gente no, sobre todo muchos hombres no han abierto bien los ojos a darse cuenta de que las mujeres pueden dominar el mundo fácilmente. Sí. Yo creo que viendo de una manera externa, ella como esposa de un gobernador, viéndolo externamente, ella dijo, bueno, yo no quiero ser esa ama de casa nada más con los niños y nada Ajá. más esto y aquello. Y como siempre estaba como él ninguneándola, ella dijo, bueno, tengo que empoderarme y tengo que hacer algo con toda esa, no sé, esas ganas de crecer, ¿no? Entonces, yo creo que ella empieza a hacer su propia identidad con eso. Porque al final de tanto, ¿cómo se dice? Como grito, Ujú. ella dijo, bueno, voy a aprovechar esta oportunidad. Pero hay una parte en el libro en la que ella dice, ¿no? O sea, como ahora me voy a proponer conocer todos sus negocios, saber de todas sus cosas para utilizarlo a mi favor. Y creo que también por parte de Andrés, él llega así como al principio, como eres la ama de casa y aquí te traigo todos mis hijos que tengo regados por el mundo, críalos a todos, cría los nuestros. Y ya después pasó a ser eres mi mano derecha. Ajá. O sea, como que también me pareció interesante como Y él también en el hecho de muerte como que abre los ojos, ¿no? El man dice como que, o sea, usted sabe todo de mí. Sí. Y fue en realidad la que al final, por más amantes e hijos que él tuviera, fue la que comandó siempre la casa. Y los hijos de las otras. Sí. Entonces como que el man se dio cuenta que ella pues fue quien estuvo ahí firme. Así no lo quisiera como él creía que ella lo quería. Pero fue quien estuvo firme y por eso obtuvo tanto poder. Sí. Él al menos lo reconoció. Ajá. Y creo que pues ella también como que quiso dar provecho de eso. Sí. Incluso no llega a tener misericordia de él al final, pues en sus últimas palabras. Y yo, Uno. Hombre siendo hombre. No, ¿cuál misericordia?
qué me están No, pues hablando? cuando le estaban rezando sus altos óleos, pues no le da Ay, todo el mundo pesar. se arrepiente en el lecho de muerte. ¿Tú crees que no Sí. se van a arrepentir? Arrepiéntanse, desde ya. Desde ya. Te cabrón. No, pero mató a medio Puebla. O sea, ya Sí, sí sí, no. sí, sí, sí. Quedó un Mató a sobreviviente, mucha yo creo. Sí. Sí. ¿Creen que el final fue satisfactorio ya que estamos hablando del lecho de muerte? Yo diría que sí, porque siento que a pesar de que ya pasó mucho tiempo desde que Catalina empezó con Andrés, al final ella se quedó tranquila, ¿no? O sea, fue una vida sufrida, igual, pero igual ella se queda tranquila. No por el hecho de que de que él se haya muerto, sino por el hecho de que ella no se quedó siendo nadie cuando él se murió, porque digamos en esa época supongo que cuántas esposas de políticos el man se moría, le toca repartir todo entre sus hijos por fuera de la casa y la vieja se quedaba sin saber absolutamente nada, o sea, cómo hacer nada, ¿me entiendes? Ella por lo menos pudo obtener la visión de empaparse de lo que hacía él para darse cuenta de que cuando él faltara, pues ella no iba. Sí, ella podía prácticamente seguir haciendo lo mismo que él Ajá, hacía. exacto. Y aparte- necesitaba de. Tenía poder sobre todo lo del esposo y aparte tenía poder sobre el presidente. Sí. O sea, para empezar, sobre el presidente y los sucesores, y siento que en el ámbito político y social, o sea, tampoco porque me daba mucho gusto que no le daba miedo ni pena decirle como a las esposas de los otros políticos como sus verdades, ¿sabes? Sí. Porque obviamente todas era como, recatado, ¿no? Sí, sí. Como y ella así como, ay, o sea, las conozco. bien o sea, persinadas ellas. persinadas no son. Sí. Sí, eso me gustaba mucho. Hasta que ella dijo, Dobby es un elfo libre. Sí, sí. ¿Agregarían algún capítulo extra? Yo no creo. Yo tampoco. No. O sea, no, creo que fue n- suficiente. Sí, creo que no me interesa saber ya después su vida porque siento que ya iba a ser paz y tranquilidad. Sí, o sea, como que le quitas como la emoción Sí, del final. sí, sí, sí. ¿Cumplió sus expectativas? La verdad, sí. Sí, no tenía una expectativa como tal, pero la verdad es que me gustó. El libro está muy bien escrito, me gustó. ¿Tú? Sí, sí, sí. Sí, o sea, como todos los libros, ya saben, anteriormente se los he dicho que yo juzgo mal a los libros por su portada. Más si es clásico. Pero el título me llamaba bastante la atención. Sí, el título es muy bueno, es muy El bueno. título, y es más, tengo algo que escribí, una reflexión que escribí. Pues no voy a leerla literalmente, pero voy a decirles como la ¿Tú lo reflexión. escribiste? Ah, Yo lo escribí, son solo 20 páginas. Para el siguiente club de lectura, espérense un libro de Jorge. No, o sea, es que lo que yo digo es que el título como tal, Arráncame a la vida, juega como un doble papel en todo lo que le pasa a Catalina. En la primera parte, la vida que él le arrancó o que tantos hombres en esa época le arrancaban a la mujer, de que las dejaban como en su jaulita de oro o ni siquiera de oro, pero pues las dejaban como en un limbo ahí de que usted es la ama de casa, cuide a los niños y no haga nada más. Pues literalmente le estás arrancando la vida y el futuro a una persona, ¿me entiendes? Y segundo, la parte más emocionante es el hecho de que su esposo le arranca a ella la vida soñada que quería tener con Carlos. Ay, qué Después de- romántico. Después de, o sea, uno se da cuenta después de que ellos cantan la canción Arráncame la vida. sí, Ay, sí, sí. Entonces siento que la canción está diciendo mi vida es con Carlos, pero Andrés me la arrancó, o sea, me la quitó. ¿Ustedes han escuchado esa canción? Yo la busqué. Está, es una canción súper antigua. está muy bonita, muy bonita. Sí. No. Escuchémosla, por favor. Arráncame la vida. Y todos. No se crean todo lo que dice. No, pero sí, es así súper antigua y así Ay, como en qué lindo. piano y Es toda como la cosa un así. tanguito. Ah, exacto, sí, eso sí.
Entonces, esa es mi reflexión. Invitados De- están a que escuchen la canción, Sí, a sí, que sí, vean la escúchenlo, película, por a favor. que Ahí vean les el vamos libro. a dar el link, mejor. Sí. Pero sí, esa es mi reflexión basada en el título del libro, que me llamó bastante la atención. Ay, qué linda reflexión. Sí. Excelente. Aplausos. Lágrimas y todo. Yo sí, no puedo estar. Ay. Ay, exagerado. Bueno, ¿recomendarían el libro, sí o no? Yo sí. Sí, yo también creo que se lo recomendaría más a mujeres que a hombres. Ajá. Porque hay muchas mujeres hoy en día que sufren lo mismo. O sea, han pasado 70, 80 años de esa época y muchas cosas no han cambiado. Sí, tienes Hay razón. muchas mujeres que el esposo las tiene así, no salen de la casa, no exploran el mundo. Son mujeres que les están arrancando la vida. Entonces, mujer, no te dejes arrancar la vida. Yo creo más por el trasfondo político y también por cómo lo envuelve de una manera más novelesca. Creo que es muy interesante eso. Sí. O sea, al final dices, híjole, es novela, no sé si me guste, drama y todo eso. Pero la verdad el trasfondo político es muy interesante. Sí. Muy, muy interesante. Y a este personaje histórico real, a Máximo, lo envenenaron. O sea, realmente sí lo envenenaron. Creo que como que le hicieron un homenaje o algo así en una cena y ahí le empezó a dar un dolor en el estómago y se murió. Wow. Ajá, o sea, lo envenenaron. Y no saben, creen que fue alguna de las amantes, que fue el propio hermano o el presidente que seguía, ¿quién era el presidente que seguía? Lázaro Cárdenas. Entonces no saben como que cuál de todos. Sí, sí, sí. Entonces también como que digo, está padre que ella le haya metido de que, Esa fusión, ¿no? ajá, y Como- que fue la misma Catalina, ¿no? O sea, es como, siento que Catalina fue así como que sí lo quiero matar, pero no me quiero ensuciar las manos. Yo voy a poner un tecito aquí. Si a él le gusta, pues que se lo tome. Sí, sí. Como que ya estaba buscando el momento, Sí, sí, pero sí. no quería como decir asesina, Sí, ¿no? sí. Quería que el destino se encargara de ello. Lista la chica. Empoderada. ¿Qué sentimiento tuvieron al terminarlo? Tranquilidad. Sí, Te- creo que... Y un poco de tristeza también, por cómo lo que dices, o sea, al final creo que el que pasó tantas cosas, perdió amores, perdió tal vez la confianza de muchas personas, de sus hijos tal vez, como que no fue la misma unión, pero al final creo que ella tenía la paz que ella necesitaba, que era deshacerse de Andrés. Sí. Creo Y al que- final se quedó con el último novio, con el que iba a Acapulco. Creo que nada más era como, o sea, sí lo consideraba como novio, pero era más como, más chill, no era tan Era arraigado como- como Carlos, porque dice en una parte que aunque estaba con este señor, recordaba mucho a Carlos, entonces Sí. como que solo era su compañero de viajes. Sí, yo creo que para mí también fue como, lo terminé de leer y como satisfactorio, ¿no? O sea, como que terminó bien, como que sientes que ella estuvo Logró su tranquila. comedido, como de crecer como mujer, de como que quitarse esas barreras del machismo. Al Sí, final sí, fue sí. una mujer empoderada. Sí, y el último capítulo ya como que reflexiona de toda su vida, ¿no? O sea, de todo lo que le pasó con Andrés. Y asimismo ella se libera de muchas culpas ajenas, Sí. pues entregando toda la herencia. Ella no se puso a pelear por las casas, no se puso a pelear por los negocios, por nada. Simplemente le dio lo justo a quien era. Y eso le dio paz a ella también. Ella no se iba a poner a pelear por nada. Sí. Y aparte siento que hasta se compadeció, ¿no? Porque hubo una de las amantes con la que se casó que la dejó en un pueblo allá en una casa grandísima, pero que era un pueblo. Sí, Que era una niña, o sea, bueno, una chavita también joven. sí. O sea, no y- me acuerdo cómo se llamaba No el me acuerdo lugar. cómo se llamaba, pero que era como de buena familia y que no sé qué, ¿se acuerdan? Y siento que también fue así como, ay, pobre, déjala ya encerrada en su casa. O sea, como... Sí, como que le voy a quitar, ¿no? Ujú. Sí. Si en algunos años se lo vuelven a encontrar este libro, ¿qué fue lo primero, o sea, qué sería lo primero que recordarían y si lo volverían a leer? Yo creo que recordaría mi viaje a México. Es que fui recientemente a México, pero yo sí cuadré los tiempos para poder grabar acá con el equipo completo. Y pues lo leí allá. Y me pasa mucho que estando allá,
empecé a recordar muchas cosas de las que hemos leído de otros autores y autoras mexicanos. Y pues precisamente pues sucediendo en Puebla y todo el cuento, entonces como que me sentía muy como atado a una realidad histórica de México, estando ahí presente, como que me enganchaba mucho más a la situación del libro. Yo me acordaría mucho hay una parte donde menciona que todo pasa en los portales de Puebla. Y sí, o sea, es literalmente el centro. Entonces, ¿Y si he pasado todo ahí? pues sí, prácticamente, pues sí. Entonces, esa imagen de los portales la tengo muy Sí. fijada. Oye, ¿sabes qué también? Lo del Sanborns que le compra. El que se lo compra en Ciudad de México, el de los que era de Talavera. ¿Eso sí será verdad o no? O sea, históricamente. Pues yo creo que sí. Hay Yo que creo que investigar sí. eso. Que creo que es Carlos Vives el que le dice, como que... Pues dile a tu esposo. Sí, dile a tu esposo que te lo compre. Y ella le dice ese comentario, y esa misma noche es cuando él lo invita a él, y le dice, es que ella acaba de comprar el lugar. Entonces como que... Yo creo que sí es cierto. Porque eso sí existe, o sea. Sí, debe de ser. Sí. Está en Ciudad de México. Bueno, No lo he visitado, pero yo sé que sí existe por eso, o sea, que todo el mundo habla de ese como del Sanborns de Talavera de Ciudad de México, entonces como que, o sea, seguramente sí fue real tal vez la historia, o agarró como el... bueno, agarró el Sanborns. Sí. Para quien no conozca el Sanborns, la Talavera. La Talavera. Por favor. De Puebla. Una talavera original. Traído por Jesse, directamente desde Puebla. A ver. Todo sabe delicioso en esa taza. Vas a romper. Ahora sí, sabemos que o sea, siempre hacemos la misma pregunta para todos los libros y sabemos que en este sí existe película. ¿Qué creen que es algo imperdible de esta película? ¿Tú la has visto, Jorge? No. Yo no sé si la he visto o no, o sea, tengo la imagen como de la portada de la película, pero no sé si la he visto o no. La del padrecito, ¿no? Yo pensaba que era de un padrecito, yo no sé de dónde saqué eso, entonces seguro no la vi la película. Lo imperdible es cuando matan a este señor, al esposo de la señora que luego rescatan. Creo Ok. que es algo importante en la película. ¿En la película? Sí. Ok. ¿Tú qué crees? Yo creo que la historia de Carlos y ella sería lindo. Sí. Yo creo que obviamente pues obviamente ya, o sea, yendo muy a la producción, pues la dirección de arte tiene que ser impecable para poder darle a la época, o sea, visualmente, Ujú. darle en la época de los 30, 40 en Puebla. Y obviamente, pues mostrar, siento que en la historia de amor de Carlos Vives y Catalina, lograrlo expresar musicalmente, ¿no? O sea, Sí. poder, digamos, no sé, una escena así de pasión. Con de fondo, digamos, con mezclar, digamos, cuando él está dirigiendo la orquesta. Y meterlo así con una escena de ellos así como entre sábanas. Y él dirigiendo la escena. ¡Buah! No, merece ya. Potente. Sí, creo que en las películas es más como agarrar ese drama, ¿no? Como Sí. el amor como tal. Sí. Hay que ver la película. Sí, si lo logran asociar con la música sería. Díganos en los comentarios si ya vieron la película o no. Sí. ¿Cuántas Sí. estrellas le dan? Sí. ¿La película dónde está? ¿En Netflix y eso? No sé. Hay que buscarla. No sé si en Prime. La verdad no sé. ¿Qué tal si Bueno. en la película le agregaron lo del padrecito que yo digo? ¿Y Vivi? Según yo, Catalina se escapaba con un padrecito porque se enamoraban, ¿no? O sea, Sí. Y lo de las monjas. no. No. Yo ya no sé dónde saqué eso. Sí. Si encuentran la película y no la hemos encontrado, pues escriban en los comentarios a ver dónde ¿Dónde está? la podemos ¿Qué ver para plataforma? Cuevana. Sí. Ahora sí, esta pregunta también me gusta mucho, que la hacemos en cada capítulo y sobre todo los personajes principales. Es el juicio del personaje principal. Hablemos de dos, hablemos de Catalina y ¿De Andrés? sí. Ok. Primero, Andrés, ¿víctima o culpable? Uy, es que la época.
que es bien difícil la pregunta por la misma época. No, yo creo que Hay sí una, es culpable de obviamente hay un alto nivel de culpabilidad, Sí. pero también es la educación que había en el momento, ¿sí me entiendes? O sea, siento que obviamente hoy en día estamos un poco más evolucionados en cuanto a la igualdad de género y demás, pero si tú te pones a pensar, nuestros abuelitos, bisabuelos, tienen esas costumbres y es muy difícil cambiar la forma Sí, de pensar de un obviamente. abuelito, ¿me entiendes? Pero yo no lo veo desde ese punto del machismo, porque obviamente tú sabes que es una cuestión social. Pero la cuestión política y el cómo se agarraba a matar a todo el mundo, Ah. y cómo buscaba tener el poder y el control, es culpable. Sí, O sea, sí, por el no lado importa, político, no importa en 100%. qué época estés, porque ahorita es igual. O sea, el nivel de corrupción y el nivel de violencia que él ejercía sobre la sociedad y, o sea, su comunidad, que era Sí, sí, Puebla, sí. culpable, 100%. Sí, 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 o sea, gobernando con el miedo. Sí, Así es como... Sí, yo maneja también hoy en día. 100%. sí. ¿Y Catalina? No, víctima. Una víctima, lo mismo, de la época, de la educación, de la falta de educación también. Sí. A pesar de, no, sin importar el rango, la falta de educación y... Porque ella no venía de una familia como así de pobreza extrema, no. O sea, No, no. eran... medio acomodados, sí. Sí. medio. Sí, pues sí, víctima. O sea, tampoco no es la gran víctima, No. No. pero tampoco no es culpable. Es una víctima que supo aprovechar la oportunidad. La vio y la aprovechó. Sí, sí, sí. Sí, porque tampoco hubiera sido como, ay, estoy aquí. en Sí, el porque ella en el también al yugo. final, ya cuando aceptó y sabía todo lo que hacía su esposo, es También como... hizo de las suyas. Sí. O sea, también siguió haciendo las suyas. Ajá, Se sí, supo sí, sí. defender al Sí. final. Ajá, sí, exactamente. Bueno, muy bien. Entonces llegamos a la pregunta final de este episodio y la más temida por todos. Chan, 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 ¿Qué chan, calificación le dan? Yo creo que le daré un 8.5. Digo de una vez, de frente. 8.5, el libro me gustó. Pero siento que... o sea, le doy 8.5 porque le falta un poquito de reto lector, ¿me entiendes? De reto literario. Uy, Oscar Wilde. espántame, wow. No. Oscar Wilde te va a jalar las Sí. patas al rato. ¿Tú, Jessy? Yo creo que sí le doy el 9. Sí, Excelente. sí me gustó. Sí. Ahora el crítico que está muy difícil de convencer es Jorge. Quien lo viera. Sí, y me criticaban. Yo también le doy 9. La verdad me gustó mucho. Y saben que me ha gustado mucho, que creo que lo hemos comentado en otros episodios, que no estábamos tan metidos en leer autores latinoamericanos y creo que ha sido de los que más nos han gustado. Sí. Sí, ¿cierto? Sí, pero ¿saben qué? ¿No sienten que hay muchos libros que, o sea, siento que este año hay mucha pareja en los libros que hemos leído? O sea, ha habido bastante amor, muchas parejas, porque mira, tenemos Catalina Andrés y Carlos Vives ahí, Shakira. Shakira y Piqué. Y Clara Chía. ¿Cuáles son los otros libros? No. En Oscar Wilde no hubo parejas. No, Pero Eh, en Persuasion sí. en Persuasion sí. Persuasion sí. Qué pobre Persuasion. La pareja del año, Snake y Meryl. ¡Qué horror! Uy, te atreves. yo voy a decir una cosa. No te atrevas. A ver, pues. No, esa es la pareja más querida de nuestros seguidores. O si no, vean los views de cada episodio. Es de chiripa que tiene. Espera, Bueno, ¿cuál ¿qué fue el otro? anterior libro de este? El primer libro fue... El de Oscar Wilde. No, Lullabies no tiene. No hubo, pero... No, pero es que no, la verdad, no parejas, sino que estamos... Siento que hay mucha historia y ambiente social e historia como ¿Como novelas históricas? mucha novela histórica de pronto momentos o épocas o mundos paralelos que no vivimos nosotros. O sea, siento que hemos explorado partes. Sí, historietas siento que sí hemos ampliado mucho como que Sí, la lectura. Nuestra gama de Sí, lecturas. sí, y eso me gusta sí, mucho. ha estado bastante variado, Ujú. la verdad.
Creo que este es un estilo de libro que o sea, cuando vi el título y dije, este lo quiero elegir, yo dije, este es el tipo de Lisa que le gustaría. Sí, me encanta. Pero siento que es lo que, o sea, también lo que me gusta, que creo que nos hemos nosotros sacado uno a otro de nuestra zona de confort y hemos encontrado cosas nuevas. Sí, no sé si a ustedes les pasa, pero creo que, o sea, igual cuando vamos como leyendo los títulos y vamos explicando qué libro escogió cada quien, o sea, como lo que te digo, o sea, yo dije, "Ay, igual le gusta a Elisa", ¿no? Y puede decir Jorge, ay, le gusta a Jessie o le gusta a Elisa, o, Sí. ¿sabes? Como que nos vamos conociendo qué tipo de lectura se acomoda a cada uno. Sí, eso me parece excelente. Y aparte habíamos dicho tú y yo que casi no leíamos como autores latinos. Ujú. Mal de nuestra parte, sabemos. Pero sí, o sea, obviamente Isabel Allende, 100% yo toda la vida, la amo. Pero siento que también yo leía más hombres, o sea, latinoamericanos, pues obviamente como que hubo el boom de los hombres. Y se había leído de hombre, pero como que ahora que hemos encontrado como autoras latinoamericanas, creo que nos ha encantado mucho a todos. O sea, Sí, muy bien, excelente. bueno, vamos a poner la calificación final del libro abajo. Muy bien, aquí la podemos encontrar. Ustedes también pongan la calificación, porque yo sé que todos ustedes están leyendo el libro. Entonces pongan su calificación también, o sus comentarios, lo que sea, o recomendaciones también. Estamos recibiendo recomendaciones, porque pues ya se nos va viniendo la segunda temporada de nuestro querido podcast. Y vamos a pues escoger algunos libros de los que la gente esté recomendando. Entonces pues espero que nos manden sus recomendaciones, porque ya tenemos varias en nuestro bowl de libros. Sí, excelente. Excelente. Y para el siguiente mes, ¿qué libro tenemos, Jorge? Bueno, el siguiente 10 de agosto vamos a tener el libro Temporada de Huracanes de Fernanda Melchor. Ese lo escogió Jessie también, ¿no? También. Tenemos 2 libros seguidos de Jessie. Entonces, pues ya saben, Temporada de Huracanes de Fernanda Melchor, el 10 de agosto. Pongan a leerse. Sí, por favor. Antes que nada, pues quiero que, pues miren, tenemos un nuevo, no estudio, pero sí un nuevo setup del estudio, un poco más cómodo, está más chévere Agradable. así, de disfrutar así, podemos tomarnos nuestro tecito de la novela y todo el cuento. Y esta fue como una primera sorpresa que tenemos para todos. Tengo una nueva sorpresa para todos ustedes, para Elisa y para Jessie, y es que a partir de hoy Prólogo en Blanco ya se encuentra en Spotify Podcast y Apple Podcast, señoras y señores. Éxito y furor mundial. Síguenos en todas las redes sociales, también en Instagram. En Instagram ahí subimos cosas súper interesantes, nuestro día a día y como nuestra relación con las lecturas y eso, y pues espero que pues sigan disfrutando de todo. No olviden suscribirse al canal, darle a la campanita para que les avise cuando salgan los capítulos. Recuerden que sale cada 10 de cada mes, pero pues por si no lo sabían o si quieren que YouTube les recuerde, pues le dan ahí. Entonces, creo que eso ha sido todo por el episodio de hoy. Espero que lo hayan disfrutado y pónganse a leer hoy mismo, porque dentro de un mes Hay nos examen. volvemos a ver. Y Más hay bien, test. póngase a leer desde ayer. Sí. Sí. Bueno, muchas gracias. Adiós, que esté muy bien. ¡Woo!